doctor. Gracias por acompañarnos esta mañana. Un placer. Ha dicho Arturo Peraza en las últimas horas que bueno, la transparencia es el camino para la paz y que se suma la Universidad Católica y, por supuesto, la posición del padre Arturo Peraza es que se publique esta información, que se le brinde al país paz con la divulgación de estos resultados de manera transparente. Sí, a ver, yo creo que es importante que el CNE asuma la responsabilidad fundamental de poder publicar las actas tal cual lo ha pedido la comunidad internacional. No estoy yendo más allá de lo que ya ha dicho Petro, lo que ha dicho Lula, lo que ha dicho AMLO, lo que dijo la Comunidad Europea, lo que han dicho otros países. Es decir, no es algo novedoso, lo hemos dicho varias universidades también. Y nosotros lo que hemos hecho es sumar una voz más a las múltiples voces que insisten al Consejo Nacional Electoral el cumplimiento de un conjunto de obligaciones que están claramente pautadas. La publicación de los resultados y de las actas y las posteriores auditorías que debían ser hechas casi de inmediato el día 29 y el día 30, eso debió haber ocurrido. No hay ninguna razón, incluso el tema de si hubo algún tipo de acción hackers o algo, eso se pudo haber mostrado mediante una auditoría el día 29, que era parte del sistema de auditoría que debió haberse realizado de manera inmediata, ¿no? Y con la participación de todos los actores. Yo creo que el problema es más de fondo, la verdad. O sea, es necesario la actuación del CNE y de las instancias públicas para transparentar los votos de manera tal de traer paz al país, que es necesario, sí. Pero en el fondo, en el momento en que no hubo el necesario acuerdo político en el país preelectoral, en el proceso electoral, pues posteriormente las probabilidades de que pudiera funcionar ese mismo proceso de manera natural, ordinaria, etcétera, era muy difícil que ocurriera. Recuerda que un proceso electoral es un proceso político, fundamentalmente. Claro. Y ese proceso político viene acompañado en casi todas las ocasiones de un proceso de diálogo entre los actores políticos y presencia de los actores políticos, en donde el Consejo Nacional Electoral, como árbitro fundamental, juega justamente este papel de poder reunir no solamente los elementos técnicos que tienen que estar presentes, sino también a los actores políticos, representantes de cada uno de los participantes, e incluso un diálogo con los participantes, que no es simplemente poner, por cierto, un documento que dice que yo voy a aceptar o no. Eso no es el acto fundamental de un diálogo. Un diálogo significa un acuerdo de voluntades entre varios actores, y eso no ha ocurrido, y creo que es a lo que tenemos que entrar. Bueno, el ejercicio más cercano de ese diálogo previo a la elección presidencial es el Acuerdo de Barbados, pero allí hay un punto importante, y le pregunto al rector, ¿quién tiene la responsabilidad en que ese diálogo fluya? Porque los dos actores en la mesa se acusan mutuamente de no cumplir. El gobierno dice que Estados Unidos no me cumple, la oposición no me cumple, y la oposición dice que el gobierno no nos cumple. Entonces, ¿cómo camina un diálogo si ambos se acusan de no...? Por eso el problema, hay un libro que recientemente hemos publicado en la Universidad Católica Andrés Bello sobre las negociaciones del año 2002 al 2022, en donde tratamos de analizar este tipo de actuaciones por parte de los actores que han estado en los procesos de negociación. Y lamentablemente, en la medida en que uno de los actores no está negociando con disposición para efectivamente ceder y encontrar, en esa misma medida el diálogo termina interrumpido, termina de manera abrupta, termina mal, y es parte de los problemas que nos hemos conseguido a lo largo de la historia. Eso no es una excepción. Es prácticamente una de las dificultades que hemos tenido más importante que nos ha acompañado en Venezuela. Recuérdese usted el diálogo que trató de presidir el Vaticano en su momento, los diálogos que se trataron de establecer posteriores al referéndum revocatorio. Es decir, ha habido un conjunto de ejercicios en Venezuela de este elemento del diálogo, México, la negociación. Dominicana, distintos escenarios por de eso. diálogo. Y llamativamente, en el caso de México, recuérdate que es un acto que el acuerdo fue de tal nivel que lo publicaron en Gaceta Oficial, lo que significa que es un acto formal para el Estado venezolano, pero lamentablemente tampoco en ese caso ha habido cumplimiento digamos, de los acuerdos que allí aparecen. El Acuerdo de Barbados desde el primer momento empezó a presentar problemas. Efectivamente, en el Acuerdo de Barbados se dijo que cada una de las partes podía elegir a su candidato como quisiera, y después pues resultó que eso no fue tan así, ¿no? Entonces, claro, amén de ello, nosotros habíamos insistido de múltiples maneras
que debían haber reuniones de cualquier nivel, pero importante es antes del proceso electoral. Y hay un tuit mío que esto es como una oración que le hacemos a María antes del parto, en el parto y después del parto. Pues sí, más o menos. Los acuerdos políticos requerían haberse hecho antes del proceso, en el proceso y después del proceso. Aún así estamos parados donde estamos parados. ¿Qué pide uno? Que ojalá la intermediación que están proponiendo Colombia, Brasil, México, sea un espacio en donde pudieran encontrarse los actores y empezar a dirimir la situación que estamos teniendo. Eso tiene que ser con absoluto respeto a la voluntad popular. Por tanto, el tema de la transparencia sigue teniendo importancia, porque es parte de los elementos que tienen que ver cómo vamos a lograr que efectivamente lleguemos a un acuerdo sobre cuáles actas, qué actas son legítimas, cómo vamos a poner delante esas actas, etcétera. Bueno, son elementos que van a tener que entrar en ese proceso de diálogo. Uno hubiera esperado que no. Claro. Pero, porque lo natural es que eso se hubiera publicado, eso era lo normal, pero dado la crisis política y crisis institucional que lleva tiempo jalando Venezuela, pues encuentras este tipo de circunstancias. Ese diálogo, nos toca hacer una pausa y lo conversamos al regreso, ese diálogo debe partir de este resultado o por el contrario es la puerta a un nuevo escenario de negociación, a un nuevo escenario de encuentro entre los sectores políticos, porque hay quienes ya dicen, bueno, hay que repetir las elecciones, o que otros hablan, por supuesto, de mantener el tema de la transparencia del resultado, y algunos hablan de que esta sea la puerta de entrada a un camino de negociación que lleve a una transición política. Tres escenarios totalmente distintos. Uno, mantener lo que pasó, otros buscar barajear a ver qué pasa y otros, bueno, que esto signifique una ruta distinta que va más allá de lo que dice el rector Arturo Peraza, más allá